Cuando hablamos de ansiedad, hablamos palpitaciones, de cansancio, de resfríos, incluso pudiéramos confundir todos estos síntomas con algo que está pasando con mi tiroides. Por eso vamos a hacer un repaso exhaustivo en este tema porque mucho le achacamos también a la tiroides. Y vamos a ver cuánto es responsable. Está con nosotros el médico internista, el doctor José Alonso Acuña. Doctor, un placer tenerlo aquí en Giros. Muy buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué cuando la tiroides verdaderamente está afectada causa este sinfín de diferentes síntomas? Bueno, tal vez primero que nada explicar un poco qué es la tiroides, ¿verdad? Porque entonces para la población, para el resto de la gente, saber qué es la tiroides es muy importante. Es una glándula que la tenemos ubicada en la parte anterior del cuello, tiene una forma muy curiosa, diría yo que hasta bonita. Mariposa. Como una pequeña mariposa y realmente se encarga de liberar hormonas al torrente sanguíneo. Estas hormonas libera una que se llama T4, que es tiroxina, libera otra que es T3, que es triiodotironina, y estas hormonas lo que hacen es regular. La T3 es la más activa, pero la que se secreta en menos cantidad, y las dos regulan nuestro metabolismo, o lo aceleran en el caso de que no tengamos mucha hormona, como en el hipertiroidismo, o lo desaceleran, como en el caso del hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, esto, en relación a su pregunta, yo creo que explica bastante. Esta hormona actúa en todos los tejidos, entonces lógicamente puede darnos una variedad bastante amplia de síntomas que se confunden con enfermedades de otro tipo. Ok, por ejemplo, vamos a poner casos. Hay mujeres que se quejan de que se sienten fatigadas, muy cansadas, otras que sienten que están comiendo, picoteando demasiado, que no es lo normal, correcto, ¿verdad? Y mucho se achaca en este caso a la tiroides. De hecho, cuando tenemos hipotiroidismo, la persona tiende a ganar peso. Ahora, quiero dejar claro que la mayoría de las ganancias de peso no se debe a hipotiroidismo, se debe a que estamos comiendo más y haciendo menos ejercicio. Exacto. Pero puede darles fatiga, debilidad, una sensación de cansancio, y es que están hipotiroideas. Por el contrario, pueden sentir que están comiendo mucho y que no están ganando peso, y eso es por hipertiroidismo. También se asocia un poquito con más sensación de temblor, un poquito como de nervios, ansiedad. Se podría decir incluso que estrés. Ahora, también la causa número uno de estrés es estrés asociado a cuestiones laborales, exógenas, y no necesariamente a condiciones endocrinológicas. Ahora, en este caso que yo mencionaba anteriormente, muchas mujeres llegan directo, digamos, a la toma de antidepresivos, pero ¿cuál sería la vía correcta? Porque a lo mejor es mi tiroides y no tengo que empezar a tomar un químico como este. Correcto. Yo creo que aquí lo más importante es decirle a la población que cuando hay una condición neuropsiquiátrica o de carácter emocional, antes de asumir que es solo eso, que es una condición que es más de esa esfera, debemos estar seguros que no hay nada con nuestro organismo, o sea, que nuestro cuerpo está saludable y que no es secundario a un trastorno. Entonces, casi que de oficio, cualquier psiquiatra, cualquier médico general, médico especialista que encuentre paciente ansioso o deprimido probablemente va a querer chequear la tiroides y va a mandarle algunos exámenes específicos para ese fin. Digamos, como para tenerlo claro, si estoy en este caso, ¿qué exámenes me mandarían a hacer como para descartar que evidentemente no sea la tiroides y que nos vayamos por otro lado? Correcto. Bueno, depende un poco de lo que estemos sospechando como médicos, pero en términos generales pedimos una hormona, se pide un perfil bioquímico en sangre y pedimos una hormona que se llama TSH. La TSH es la hormona estimuladora de la tiroides y la libera la hipófisis y nos estimula esta glándula, ¿verdad? Entonces viene casi que desde el cerebro bajando para estimular la glándula a que produzca las hormonas hacia el resto del cuerpo, ¿verdad? Y también tenemos las hormonas que, como les decía, serían la T3 y la T4. Estas también se miden, pero casi siempre medimos solo la primera, que es la que les explicaba, que es la TSH. Okay. Si sospechamos de alguna condición inmunológica, puede ser que el médico también solicite anticuerpos para la tiroides, y también puede ser que utilicemos un ultrasonido porque estamos pensando que hay un bocio o un gamma de tiroides, que es un estudio de medicina nuclear, también para descartar otras enfermedades, otras condiciones. Ahora, doctor, ¿qué posibilidades hay, digamos, de que si mi tiroides está con un mal funcionamiento pueda impactar la salud de mi corazón? De hecho, es tremendamente importante en las dos vías, ¿verdad? La gente que ya tiene un problema cardíaco, al liberar estas hormonas, puede acelerarse el corazón, puede subirse la presión arterial, como les decía, esta hormona hace que el metabolismo se incremente, por lo tanto puede llevar a la persona a mayor gasto de corazón, al que el corazón tenga que esforzarse más para efectos de mantener ese metabolismo
en un rango aceptable, y ese sobreesfuerzo del corazón en personas que ya tienen stents, que ya han tenido infartos, puede llevarlos a tener de nuevo síntomas, falta de aire, dolor de pecho, inclusive reinfartarse. También les puede dar palpitaciones, que es una condición muy frecuente, y yo creo que tal vez el más importante aquí es también decir al revés, que el paciente que ya tiene cardiopatía, que tiene problemas cardíacos, sí, si requiere en algún momento hormona de tiroides, hay que irse introduciendo muy lentamente para evitar este tipo de problemas. Okay. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que puedan tener irregularidades en la menstruación, ¿podría también eventualmente deberse a la tiroides? Claro que sí. De hecho, tanto el hipertiroidismo, que empieza a hacer que se altere la regularidad de la menstruación, como el hipotiroidismo pueden llevarnos a condiciones en donde pasemos tiempo sin, o sea, la mujer presente periodos prolongados sin actividad menstrual. Y en este sentido, cuando hay trastornos hormonales, prácticamente cualquier ginecólogo o, como les decía, el médico que esté a cargo en ese trastorno menstrual va a probablemente pedir un perfil hormonal, y dentro de ese perfil hormonal lógicamente está incluido la función tiroidea, sobre todo esta que decíamos, la TSH. ¿Y qué pasa con la fertilidad? Porque también de alguna manera podemos tener un ligamen con esto. La fertilidad se ha visto afectada en ambas, ¿verdad? Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo generan infertilidad, así que si un paciente tiene infertilidad como gran síntoma, que es el que está consultando, usualmente esa consulta se la hacen al médico especialista en esta área de fertilidad, usualmente él también va a solicitar estudios por tiroides para estar seguro que eso no esté jugando algún papel. Ahora, aclarar, casi siempre los problemas tiroideos vienen de la mano cuando ya hay problemas de infertilidad, con otros síntomas, ¿verdad? Con nerviosismo, con palpitaciones en el caso del hipertiroidismo, con aumento de la actividad defecatoria como tipo diarrea, puede sentir intolerancia al calor y viceversa cuando tenemos el hipotiroidismo. Bueno, y a propósito de eso que usted mencionaba, quizá, vamos a ver si por aquí los tenemos, vamos a repasar algunos síntomas, doctor, que se confunden efectivamente. Y usted mencionaba unos que no, que son, ¿verdad?, certeros, pero hay otros que podríamos confundir. Por ejemplo, nerviosismo, esa irritabilidad, ansiedad en las personas. Definitivamente sí lo podemos confundir, y lo podemos confundir en el caso de hipertiroidismo sobre todo. El hiper. El hiper, cuando está funcionando mal, la persona está como nerviosa, ansiosa. Cuando se adelgaza está mucho. Como hiperactiva, ¿verdad? Parece que se hubiera tomado como unas 5 tazas de café todos los días, está como acelerado, ¿verdad? Y recordar que también el nerviosismo, la irritabilidad y la ansiedad, la mayoría de las ocasiones no ocurre por problemas de tiroides, sino por cuestiones exógenas, pero lógicamente se puede confundir con ese tipo de problemas. Ok, clarísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el calor, con la sudoración? Y marcaríamos que sí, también, definitivamente. Y es sobre todo muy válido para las mujeres posmenopáusicas, claro, que empiezan a sentir calor. También podría ser una cuestión meramente climática, y que la persona diga, bueno, por el clima estoy con calor, pero sobre todo lo vemos en hipertiroidismo. El hipotiroidismo nos da el efecto contrario, nos da el efecto de que no toleramos el frío. O sea, estamos más flaquitas. Y cualquier con menos ambiente calorías. un poquito frío, el hipotiroideo empieza a ganar peso, pero como su metabolismo es lento, no logra calentarse, digámoslo así, en palabras sencillas, sí. Y eso hace que tenga muy poca tolerancia al frío. ¿Qué pasa con las palpitaciones? Dijimos que efectivamente es muy frecuente, y de hecho palpitaciones es una de las condiciones en el adulto mayor. Por ejemplo, es muy frecuente que se presenten con palpitaciones y no se presenten con pérdida de peso, sino más bien que vienen ni con hiperactividad, sino más vienen como apáticos, como lentos, como si estuvieran más bien hipotiroideos, pero están hipertiroideos. Entonces las palpitaciones ayudan mucho. En gente joven, la mayor causa de palpitaciones no es la tiroides, es que está tomando mucho café, que tiene cafeína, o mucho té, que tiene teína, está durmiendo mal, no está ejercitándose, etc. O sea, es otro mundo. Estrés, exactamente. Y son las causas más frecuentes de palpitaciones, pero tener en cuenta que hipertiroidismo puede dar palpitaciones. Okay. ¿Qué pasa con el temblor, la debilidad muscular? Definitivamente también podríamos decir que se confunden, ¿verdad? Está dentro de los síntomas. Hay muchas causas de temblor, algunas muy benignas, otras que ustedes ya me imagino que han oído, como el Parkinson, etcétera, que son de más cuidado. Para eso se requiere una valoración médica, igual en la parte de debilidad. La tiroides es confusa, doctor, porque bastante. Esto es un abanico definitivamente de diferentes síntomas que nos confunden tremendamente. Pérdida de peso.
Definitivamente, y puede ocurrir lo contrario, como les decía, pérdida de peso en el hipertiroidismo, pero aumento de peso en el hipotiroidismo. Que ahí es también. donde todos le echamos la culpa a la tiroides. Siempre quieren, sí, la mayoría de los pacientes vienen preguntando, subí de peso, creo que es mi tiroides. Y Sí, desgraciadamente la mayoría de las veces no es la tiroides y hay que hacer cambios en estilo de vida. ¿Qué pasa con la piel fina, el pelo fino, que se nos empieza a quebrar, a caer? Esto puede deberse a varias cosas y se puede confundir con problemas, por ejemplo, nutricionales, problemas de malabsorción, problemas, por ejemplo, tipo enfermedad celíaca. Hay otras enfermedades que dan esto, pero el hipertiroidismo, el funcionamiento excesivo de la tiroides nos puede dar todos estos síntomas, definitivamente. Diarrea, doctor, podríamos ligarla. También. Estamos poniendo todos que sí, como pueden ver, hay una constelación de síntomas que se asocian a tiroides. La diarrea usualmente se presenta cuando ya el hipertiroidismo, lo que en medicina nosotros decimos es abierto, o sea, es muy evidente para el médico, es muy evidente para el paciente que algo anda mal, que algo no es localizado al sistema gastrointestinal, sino más sistémico, pero la diarrea es una de las condiciones. Y al revés, cuando hay hipotiroidismo, cuando funciona menos la tiroides, la persona empieza a quejarse de constipación. O sea, de estreñimiento. Correcto. Ok, ¿y qué pasa? Bueno, ya lo habíamos mencionado, alteraciones del ciclo menstrual, check también. O sea, Ese ya lo nos fuimos habíamos con sí a todo. Puede dar muchísimos síntomas, definitivamente, que se confundan con otras condiciones. Ok. Volvamos a enmarcarnos ahora en el caso de que estemos sospechando de que el doctor dice puede ser un cuadro de tiroides, ¿verdad? Ya sea hiper o hipo. ¿Qué exámenes haríamos? Exhaustivos. Ok, el primer examen, como decíamos, es la TSH, luego se podría haber acompañado de una T4, una T3, que esos son exámenes en sangre. Pero también podríamos, lógicamente, junto con nuestro examen físico, la exploración del cuello, también veríamos lo que es el ultrasonido de tiroides y la gamografía de tiroides. Y dependiendo de eso, de lo que encontremos médicamente, tendríamos que tomar una decisión de qué tratamiento darle al paciente. Ahora, si yo tengo problemas de tiroides, ¿voy a heredar esos problemas de tiroides a mis hijos? Es una muy buena pregunta. Depende del problema de tiroides. Hay algunos problemas de tiroides que sí se asocian más a tener familiares en primer grado. Por ejemplo, la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que hace que la función, un anticuerpo va y estimula la tiroides y hace que produzca más hormona. Y esto tiene una condición en donde hay una asociación familiar y aumenta mi riesgo. Igual, al contrario, una enfermedad que se llama tiroiditis crónica de Hashimoto es autoinmune también, y el tener familiares en primer grado, sobre todo con esta condición, aumenta el riesgo de que yo la tenga. Entonces, no es una herencia, la que llamamos directa, mendeliana, no es el tipo de que yo lo tengo, mi hijo lo va a tener, pero sí le aumenta el riesgo, definitivamente. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Porque sabemos que también hay un montón de posibilidades en la mesa de tratamientos. ¿En qué momento llegamos al yodo radiactivo y en qué momento llegamos a la cirugía? Ok, vamos a partir del primer tratamiento que sería para hipotiroidismo, cuando me funciona menos la tiroides. Ahí es relativamente sencillo porque lo que hay que dar es la hormona tiroidea. Muchos la han oído, se llama levotiroxina o Eutirox, gente que ha tenido cirugías de tiroides, como hace poco estuvimos por ahí hablando con alguien antes en el set, que cuando tienen este tipo de problema requieren simplemente la sustitución de la hormona. Cuando es hipertiroidismo depende mucho de la causa. Por ejemplo, si es un adulto joven y está teniendo un Graves, probablemente el yodo radioactivo va a ser la mejor opción. Mientras que si es un adulto mayor, en donde el yodo radioactivo no funciona tan bien porque la glándula no capta también ese mismo yodo y tiene bocio multinodular como primera condición, podría ser que termine requiriendo cirugía. Lógicamente, cuando hay un nódulo o alguna pelotita ahí en la tiroides que nos hace pensar que pueda ser maligna, va a terminar en cirugía porque queremos estar seguros de que ahí no hay nada maligno. Entonces, eso sería, digamos, como el abordaje general, pero depende mucho del tipo de condición, de las variantes, y sobre eso también decidirá el grupo médico. Usualmente, en la mayoría de las ocasiones, se hace de manera multidisciplinaria, un médico del área quirúrgica con un médico del área médica, valga la redundancia, y con eso se toma una decisión conjunta en pos de buscar el mayor beneficio para el paciente. ¿Hay pacientes más propensos a tener problemas de tiroides, doctor? ¿O es puramente genético? No, es más frecuente en mujeres. Ajá. Es más frecuente... Siempre en nosotras, siempre. Sí, es más frecuente en mujeres jóvenes, ¿verdad? Sobre todo la patología de enfermedad autoinmune, ¿verdad? Ya sea dañando la tiroides o generalmente produciendo también hipertiroidismos. Hay que recordar que hay algunas que son una cuestión más como de incidental, un poco de, si se quiere decir, la suerte equivocada, ¿no? Y que son las tiroiditis subagudas. Esto es que se ha asociado a que algún virus o alguna condición, algún agente externo inflama mi tiroides
hace que produzca mucha hormona, pasamos por un periodo de hipertiroidismo, luego se normaliza, se regula y luego la tiroides por su daño empieza a producir menos hormona y pasa a un periodo de hipotiroidismo. Estas a veces se vuelven complicadas porque estamos pasando de los dos extremos, del hipertiroidismo al hipotiroidismo, y eso genera, lógicamente, muchos síntomas sobre el paciente, y si el médico no lo sospecha, puede pasar desapercibido. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Clarísimo el panorama y bueno, confusa la tiroides. Bastante. Hay que ponerle mucha atención cuando algo nos prende esa luz de alarma. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, muchas gracias. Ítalo.